Buenas tardes, ahora sí vamos a empezar. Ya se han juntado un buen número de alumnos. Soy César Gamarra del Hospital 2 de Mayo, del Servicio de del Departamento de Medicina Interna del Hospital 2 de Mayo. Vamos a ver la charla de diátesis trombótica, que es como decir prácticamente trombosis venosa profunda, ¿no? Prácticamente estamos diciendo trombosis venosa profunda. Bueno, el, la charla la, me la han encargado desde el 2020. Aparece como con ese título de diátesis trombótica. Así que diátesis, pues, es una predisposición orgánica a contraer una determinada enfermedad, ¿no? A eso se le llama diátesis. Entonces, digamos que en un paciente, cuando hace una trombosis venosa profunda, tiene que haber algún motivo, alguna predisposición realmente, como vamos a ver, para que llegue a aparecer ese trombo en la vena, ¿no? Es decir, habrá ciertos factores que lo han puesto en riesgo para que eso ocurra, ¿no? Como podrán encontrar en el Argente, ahí se menciona la trombosis, que es pues el proceso en el cual la sangre, que normalmente es líquida, pasa a un estado sólido. Y eso, dependiendo de la zona en que se dé la trombosis, provocará pues una obstrucción, ¿no? En la vena en este caso. Digo que vamos a hablar prácticamente de trombosis venosa profunda nada más porque ya cuando estén en la unidad de eh, cardiovascular verán trombosis arterial, ¿no? También en respiratorio verán tromboembolismo pulmonar. Así que ahora solo nos concentramos en trombosis venosa profunda. Sin embargo, sea donde sea el evento trombótico, los mecanismos que van a explicar son los mismos, ¿no? El ejercicio de descubrir por qué ocurrió va a ser el mismo. Siempre van a tener la misma tarea de buscar qué fue lo que motivó el evento trombótico para que, además de tratar la trombosis, puedan prevenir futuros posibles eventos trombóticos nuevos que pueden ser en otros lugares, en otras localizaciones. Ya esto tiene muchísimo tiempo, muchísimos siglos de descrito, tal como se aprecia en esta foto, ¿no? Donde Hipócrates sostiene ahí una pierna con una trombosis, ¿no? Vamos a ver de vez en cuando pacientes con una trombosis venosa profunda en las salas de medicina interna. Eh, Esta es una paciente que mostré en la charla del ciclo anterior, pero justo poco antes de que toque la charla, eh, llegó esta paciente en abril del 2024 a la sala. Ya tenía historia de un cáncer y la paciente hace el aumento de volumen del miembro inferior derecho, como lo pueden observar en esta imagen, ¿no? Fíjense cómo justo ustedes acaban de tener la charla de edema y miren cómo aquí esta pierna izquierda se logra ver el filo, el borde del hueso, ¿no? Cambio, en esta derecha se nota que hay edema y aumento de volumen. Debería a continuación, pues, para objetivarse, medir el perímetro de las piernas, ¿no? Y van a ver que hay una diferencia, ¿no? Eso es una trombosis. Se plantea la posibilidad de una trombosis venosa profunda, ¿no? Incluso en medios también se reportan casos de trombosis. Este es en miembro superior, ¿no? Pero lo más común es en miembros inferiores, como en este caso, pero también puede ocurrir en miembros superiores. Puede haber trombosis también en venas cerebrales, ¿no?
Puede haber trombosis en la vena porta, por ejemplo, en un paciente cirrótico, ¿no? En el caso de esta deportista, una golfista, eh, se explicaba por este fenómeno, ¿no? Es un síndrome donde justo la anatomía y la disposición de la clavícula y las costillas algunas veces pueden crear aquí una obstrucción, ¿no? En la salida de este paquete vasculonervioso, ¿no? Y eso crea un daño endotelial. Y ese sería el factor de riesgo en este caso para hacer la trombosis venosa, ¿no? Este caso, este es un caso diferente al mostrado en la foto anterior. Sin embargo, fíjense cómo reportan el caso de una trombosis venosa profunda en miembro superior, posterior a una fractura, ¿no? Costal. Aquí se ve la fractura y acá se ve la clavícula y debido a la fractura esto crea una obstrucción aquí en la salida de esta vena y generó un trombo, ¿no? Hay diferenciales de trombosis, como vamos a ver, siempre en medicina hay diferenciales, ¿no? Ustedes podrían plantear, luego de revisar la historia clínica del paciente, primero hacen ustedes su anamnesis, examen físico, y luego plantearán sus problemas, sus síndromes, y luego proponen hipótesis diagnósticas, ¿no? Y habrá algunos diferenciales, ¿no? En este caso, es un paciente de 56 años que presenta fiebre, escalofríos eh, y además un área pues más hipertérmica en la piel, dolorosa, ¿no? Enrojecida. Entonces, esto no es una trombosis, ¿no? Pero hay también un aumento de volumen, se ve cierto edema en esta pierna. Pero en este caso es una celulitis, una infección de piel y partes blandas, ¿no? Esta es una señora que también llegó a la sala San Andrés, que es una sala de mujeres en el hospital, que incluso aquí es más evidente que en la foto anterior, ¿no? Fíjense, esta es una señora que estaba hospitalizada ya para estudiar cómo ingresó la paciente. La paciente ingresó por baja de peso, llenura precoz, y luego hizo melena también la paciente, ¿no? Entonces se planteaba una hemorragia digestiva alta que sea de causa neoplásica, ¿no? Le hicieron la endoscopía y macroscópicamente impresionaba un cáncer gástrico, ¿no? Y la paciente estaba hospitalizada aún para que le puedan hacer los exámenes a la espera de la biopsia y la interna en la evaluación de la mañana nota esta diferencia, ¿no? En los volúmenes de las piernas. Acá en la pierna izquierda, que es la pierna sana, vemos cómo la paciente, no vemos todo el cuerpo de la paciente, pero notamos que debe estar caquéctica, ¿no? Y fíjense el derecho, ¿no? Cómo hay un aumento de volumen. Y luego se demostró que había una trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, a qué signos debemos prestar atención para pensar que pueda haber una trombosis venosa, ¿no? Sensibilidad, es decir, hay un dolor, puede haber aumento de volumen y una asimetría, ¿no? Más de 1,5 o 2 centímetros, eh, porque usualmente es unilateral, ¿no? Que sea bilateral es raro, lo usual es que sea unilateral, entonces va a haber una asimetría en el volumen en las piernas, ¿no? Y eso indica pues un edema significativo, ¿no? En la extremidad. Por aquí tenemos otra foto, ¿no? También se observa, miren cómo se ve una brillantez en la pierna izquierda, ¿no? Respecto de la otra, de la derecha, que es la sana, ¿no? Entonces, también tenemos que hay diferentes series donde la sensibilidad y especificidad de estos hallazgos
pueden ser un tanto variables, ¿no? Por ejemplo, el edema tiene una muy buena sensibilidad, aunque no es específico, ¿no? Claro, no es específico porque hay una larga lista de problemas que pueden llevar a edema, como han visto en la clase anterior, ¿no? El dolor también tiene una sensibilidad bastante respetable, pero poco específico, porque igualmente causas de dolor de una pierna, digamos, eh, pueden ser muchas, ¿no? El calor también mejora la especificidad, pero baja la sensibilidad. Es decir, clínicamente o por síntomas o signos en el paciente no son muy altos, ¿no? Hay otros signos tradicionales, ¿no? Que también están asociados a trombosis venosa profunda. Como puede ver un cordón palpable como el que se vio en esa imagen de Hipócrates, ¿no? Ahí se logra ver un cordón palpable, ¿no? Eh, También pueden haber venas superficiales dilatadas y ese es un signo que vamos a ver luego también. Hay otro signo que es Homans, clásico, ¿no? Importante siempre saberlo. Puede haber eritema, enrojecimiento de la piel y también aumento de la temperatura en la piel, ¿no? Pero ninguno de estos, pues, digamos, nos puede llevar directamente a decir, ah, sí, es definitivamente una trombosis, ¿no? Esta imagen es muy importante porque aquí tenemos los signos, ¿no? Fíjense, este es el cordón palpable que puede verse en la pantorrilla. El signo de Hollow es este que ven aquí arriba, donde el examinador comprime la pantorrilla del paciente y eso va a generar dolor, ¿no? Va a generar dolor en el paciente. Luego el HOMAS, que es un clásico, es la dorsiflexión pasiva del pie del paciente y eso genera un dolor en la pantorrilla, ¿no? Esto es signo de Homans. Hay otro signo también que se llama de Pratt. El Pratt es justamente el poder ver circulación venosa colateral en el miembro inferior comprometido, ¿no? En el miembro comprometido, ya que una vena profunda es la que está enferma, es donde ha ocurrido la trombosis, hay una obstrucción en la vena, habrá unas venas más superficiales que van a tratar de colaborar, de compensar pues la obstrucción en una vena profunda. Entonces se van a ver más, van a estar más notorias las venas superficiales y ese es un signo de, también llamado signo de Pratt, ¿no? El más conocido es el de Homan. Sin embargo, no, ninguno de estos es que tenga valores de sensibilidad y especificidad tan altos, ¿no? Esto, y acá ustedes pueden ver cómo el examinador compara los perímetros, ¿no? Para ver si hay una diferencia en el tamaño y reportarlo en la historia clínica, ¿no? El signo de Homans, ya 80 años de historia del signo de Homans, y ahí describieron como una incomodidad, ¿no? Detrás de la rodilla por la dorsiflexión del pie, ¿no? Aquí también tenemos un resumen, ¿no? Hollow, ya lo hemos visto, ¿no? El hollow, entonces, es la compresión en la pantorrilla. El Pratt es las venas superficiales que van a observarse en el miembro comprometido. Y el Homans es el dolor que aparece a la dorsiflexión del pie, ¿no? Este es un paciente entonces con una trombosis venosa profunda, ¿no? Y habrá que evaluar, ¿no? Porque, digamos, en esta pregunta les dicen, este paciente tiene un antecedente de un síndrome antifosfolipídico. Es decir, es un paciente que tiene un riesgo incrementado de hacer trombosis tanto venosa como arterial, ¿no? Entonces, siempre habrá que preguntar al paciente por sus antecedentes, por sus comorbilidades, porque eso les puede ayudar a ustedes a orientar el estudio, ¿no? En cuanto a las venas, hablando de miembro inferior,
¿no? Fíjense que podríamos hacer dos zonas en una extremidad. Y de acuerdo a eso podríamos llamar trombosis venosa profunda distal y trombosis venosa profunda proximal. Distal será lo que está más abajo o distal a la poplitea y proximal por encima o proximal a la poplitea, ¿no? Eso es importante saber porque cuando ya vean tromboembolismo pulmonar respiratorio, van a ver que un factor muy importante para poder hacer un TEP, un tromboembolismo pulmonar, es tener ya una trombosis venosa profunda. ¿Quién tiene más riesgo de hacer trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar, perdón? Más riesgo tendrá un paciente con una trombosis venosa profunda proximal en el muslo, ¿no? Porque digamos que está más cerca ya del pulmón. Mientras que un paciente con una trombosis venosa profunda distal, por ejemplo, que sea una trombosis peronea o aquí en la tibial posterior, como es distal, está más lejos, es un riesgo menor para hacer un TEP, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en consideración. Entonces, si tiene su paciente con un TBP, o sea, una trombosis venosa profunda, el estudio tendrá que terminar diciendo si es una trombosis venosa profunda proximal o distal, ¿no? Porque el proximal tiene más riesgo de ser TEP y el TEP es potencialmente mortal, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Se puede dividir en proximal o distal, ¿no? Este libro ya les han recomendado bastante seguramente revisar, ¿no? Este libro bien, es como decir examen físico basado en la evidencia, ¿no? Y ahí pueden ver cada capítulo, tiene esta orientación que les muestra cada signo o cada score, eh, cada hallazgo del examen físico tiene una determinada sensibilidad y especificidad, ¿no? También le encontrarán un determinado LR, ¿no? Entonces, fíjense, por acá tenemos el Homans. El signo de Homans, de acuerdo a las series, es un poco variable la sensibilidad, ¿no? Pero digamos que es un 10 a 50%. Mientras que la especificidad, por ahí habrá alguna serie que lo ha mostrado más o menos específico, ¿no? Pero de todas maneras es como que de un 40 a 80% más o menos la especificidad, ¿no? El signo de Pratt está acá, ¿no? Como las venas superficiales que pueden estar dilatadas, ¿no? Igual, más o menos puede estar en un 30% y una especificidad que puede llegar hasta el 80%, ¿no? Es bastante variable. Es decir, eh, el examen, la evaluación es muy importante porque lo que les va a permitir a ustedes iniciar el estudio de una posible trombosis, pero le faltará un complemento que ya son las imágenes de todas maneras, ¿no? También lo pueden ver gráficamente en esto, ¿no? El LR es el likelihood ratio. Pueden ver cuáles incrementan la posibilidad de que estén realmente ante una trombosis venosa profunda. Miren cómo el que tiene el LR más alto es la asimetría en las piernas, ¿no? En las pantorrillas. Sobre todo si es una diferencia de 2 centímetros, ¿no? El signo de Pratt por aquí está, ¿no? Las venas superficiales, que toda la pierna esté aumentada de volumen y también el calor, ¿no? Un cierto aumento de calor, de temperatura de la piel, también es un signo que puede ayudarles, ¿no? Mientras que si ustedes no ven que haya una asimetría en las pantorrillas, eso les aleja, ¿no? Les resta, les disminuye la probabilidad de que estén frente a una real trombosis venosa profunda. Entonces, estos fenómenos trombóticos ocurrirán en alguien.
que tiene un estado protrombótico, ¿no? O sea, tiene una tendencia a hacer una trombosis. Y eso se explicó ya hace mucho tiempo con la tríada de Virchow, ¿no? Hay tres componentes de la tríada de Virchow. Ustedes, cada vez que se enfrentan a un caso de probable trombosis venosa profunda y quieren, luego lo definen que es realmente una trombosis venosa profunda, el siguiente paso será averiguar por qué ocurrió y se ponen ustedes a pensar, ¿será un estado de hipercoagulabilidad que tiene el paciente? ¿Será un problema que hay una estasis incrementada o ha habido una lesión endotelial en el paciente? Al menos una de estas debe estar presente para que se haya generado una trombosis, ¿no? Pueden ser dos o pueden ser los tres. Si hubiera más de uno, tendrán que también ustedes decir, bueno, el que quizás haya pesado más es este factor, ¿no? Pero al menos uno de estos debería estar presente en el paciente. También existe trombosis venosa superficial, ¿no? Así como hay TBP, habrá TBS. Sin embargo, es menos grave, es menos preocupante porque tiene un menor riesgo de progresar a TEP, ¿no? Entonces, siempre habrá que aplicar la tríada de Virchow, ¿no? Viendo si hay un estado de hipercoagulabilidad, ha habido un daño vascular, un daño endotelial en la vena o una estasis, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están ante un caso de un paciente que ha sido operado, una cirugía mayor, ¿no? Una cirugía de Whipple, por ejemplo, ¿no? Que demora horas de horas. Eso es un estado de hipercoagulabilidad. Lo pone al paciente en un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? O si es un paciente como las fotos que vimos al inicio, ¿no? De las pacientes hospitalizadas con historia ya de cáncer. Eso la pone a la paciente en una situación de hipercoagulabilidad. O también podría ser una gestante, ¿no? Incluso hasta en el posparto. O si es un paciente hematológico que tiene algún tipo de trombofilia hereditaria, también, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Sepsis. Entonces, un paciente con una infección o ya una sepsis, que es ya, digamos, la respuesta exagerada del cuerpo ante una infección, también puede favorecer la aparición de trombosis, ¿no? O un paciente que se encuentra en una temperatura extremadamente fría. Acá hay justamente un nevado porque esto salió de un artículo de eventos trombóticos también en gente que hace este alpinismo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, al exponerse a las temperaturas muy frías, también puede eso conllevar a un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? O subir también a alta altitud, también eso puede generar hipoxia y un hematocrito incrementado. Y eso puede también ser un factor de riesgo para trombosis, ¿no? Otros estados inflamatorios, como la enfermedad intestinal inflamatoria o un síndrome nefrótico, los anticonceptivos con estrógenos también, ¿no? En general la inflamación, y ahí el ejemplo en el 2020 era el COVID, pues, ¿no? COVID severos, se comenzó a ver, y ya apenas empezó la pandemia nada más, casos de pacientes que hacían eventos trombóticos. Y es por la inflamación que llevaba a esta hipercoagulabilidad, ¿no? También puede haber otros estados, ¿no? Como deshidratación, algunos problemas autoinmunes, pueden llevar a la hipercoagulabilidad, ¿no? Por el lado del daño vascular, tenemos, digamos, la tromboflebitis, una celulitis también, aterosclerosis, o tener un catéter, ¿no? Imagínense tener un catéter en una vena, sobre todo en una vena grande, ¿no? Un catéter venoso central en una vena del cuello. Eso es una aguja que está ahí metida en la vena y eso puede generar un daño endotelial. O un catéter de alto flujo para diálisis, por ejemplo, ¿no? También existe el riesgo de trombosis y
Eso se tiene que explicar al paciente y al familiar cuando dan el consentimiento informado para que hay un riesgo de todas maneras de hacer trombosis, ¿no? Entonces ahí eso se explica por daño vascular o endotelial. Trauma físico, ¿no? Un esfuerzo también como el que vimos, la golfista, un tenista o alguien que hace de repente una carga, un peso importante con los brazos, también podría ser una trombosis en el miembro superior por daño vascular. El año pasado, en la charla, puse un caso estaba reportado una señora que tenía que cargar a su hijito, que ya era grande, porque su hijito tenía algunas limitaciones, ¿no? Entonces cargaba a su hijito que pesaba como 30 kilos, ¿ya? Y por ese esfuerzo terminó haciendo una trombosis en el miembro superior. Ahí se explica como un daño vascular, ¿no? Estasis, la inmovilidad, ¿no? Por ejemplo, un paciente que esté postrado o un paciente que haga un viaje largo, ¿no? Horas de horas viajando en un avión o en un ómnibus. También eso conlleva la estasis. La sangre está detenida, entonces favorece la ocurrencia de trombosis, ¿no? También ahí puede haber algunos problemas cardíacos, ¿no? Por ejemplo, fibrilación auricular, ¿no? Arritmias cardíacas también pueden estar ahí en ese grupo de estasis, ¿no? Entonces, ustedes están con un paciente con trombosis y ustedes dirán, a ver, ¿cuál de estas tres puntas del triángulo es la que ha favorecido que se dé la trombosis? Y tendrán que ver esto de acá. Por ejemplo, si es alguien que cargó peso, eso es un factor que ya ocurrió y ya desapareció. El tratamiento no será lo mismo que cuando ustedes encuentran, por ejemplo, a un paciente eh, que tenga un síndrome antifosfolipídico, que estará seguramente aquí como hipercoagulabilidad. Su síndrome antifosfolipídico o alguna enfermedad de base que pueda tener el paciente como una trombofilia heredada, eso lo va a tener para siempre, ¿no? Entonces, el tratamiento no será el mismo, ¿no? Tienen que valorar eso también, ¿no? Esta es otra forma de observar los factores de riesgo para hacer trombosis, ¿no? Hay factores de riesgo que son fuertes y hay otros que ya son un poco débiles, ¿no? Y dentro de los fuertes tendrán que ver, ¿es algo persistente o es algo transitorio el factor que tiene el paciente, ¿no? Un factor de riesgo fuerte, cáncer, un cáncer activo, ¿no? O el síndrome antifosfolipídico también es fuerte, ¿no? Otro fuerte puede ser, mire, una cesárea, ¿no? Una cesárea. Algunos problemas como una trombocitopenia, las hospitalizaciones, la inmovilización por más de 3 días o cirugías que duren más de 30 minutos, factores de riesgo fuertes. Factores de riesgo que ya son débiles, problemas inflamatorios crónicos, estar en una casa de reposo, la obesidad, tener un marcapasos, o una inmovilidad por un viaje también es un factor de riesgo, sobre todo cuando es más de 4 horas, ¿no? Si es un viaje, pues, no sé, de 30 minutos, ahí no se considera un factor de riesgo, sobre todo cuando son 4 horas, ¿no? Esta es otra forma de ver, incluso les dicen cuál es el odds ratio, ¿no? Es decir, han hecho una serie de estudios y han visto los que tienen más de 10 de odds ratio para hacer trombosis venosa profunda, fíjense, fracturas, cirugías grandes, ¿no? Como lo hemos visto hace un rato. Odds ratio de 2 a 9, una cirugía de rodilla, tener cáncer, terapia de reemplazo hormonal también. Fíjense, el postparto tiene también un factor más o menos grande, ¿no? Y hay otros que tienen un odds ratio menor de 2. La edad de todas maneras es un factor de riesgo, pero no es tan fuerte como los otros, ¿no? Aquí pueden ver la fisiopatología en este artículo de Lancet eh, y dónde se van a formar, dónde hay más riesgo de ver trombos. En estas zonas de válvulas de las venas, ¿no? Entonces aquí se solidifica, digamos, la sangre y se produce una obstrucción, ¿no? Por eso aquí muestran cómo el flujo de sangre se va a ver detenido, ¿no?
Y esto va de abajo hacia arriba la explicación, ¿no? Aquí está A, B, C, D, hasta el final, hasta arriba. El último paso es cuando ya se forma el trombo. Esto de aquí que parece sus audífonos con cordones enredados, esto es el trombo, ¿no? Que es ahí ya se juntaron una serie de factores que se han mezclado ahí, se han apelotonado fibrina, glóbulos rojos y plaquetas. Todo eso es lo que forma finalmente un trombo, ¿no? Por los factores de riesgo que ya se han revisado, ¿no? El dímero D es un producto de degradación de la fibrina. Entonces, el dímero D es comúnmente, debería estar incrementado cuando están ante un caso de trombosis, ¿no? Sin embargo, no es muy específico porque un paciente con cáncer se le eleva el dímero D. Un paciente en sepsis se eleva el dímero D. Alguien a que lo han operado se eleva el dímero D. Una embarazada se eleva el dímero D, ¿no? Un paciente nefrópata se eleva el dímero D. Alguien que ha tenido un stroke, un infarto cardíaco también, ¿no? Se puede elevar el dímero D. Entonces tendrán que saber usar a quién le piden dímero D, ¿no? Porque no se podría creer ciegamente en el dímero D, ya que toda esta larga lista de causas pueden estar asociadas a incremento del dímero D, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen ya un paciente en que saben que tiene cáncer o y le pedirían dímero D, ustedes van a saber que no sería tan útil, ¿no? Porque si sale el dímero D positivo, podría ser por el propio eh, cáncer, ¿no? Que estaría incrementado. Sin embargo, si es que ustedes, por ejemplo, no están muy seguros clínicamente, les parece remoto que sea una trombosis, y ustedes piden ahí el dímero D, si es que les sale negativo, eso sí les ayudaría a ustedes a prácticamente descartar la posibilidad de trombosis, ¿no? Entonces, ahí la conclusión es que el dímero D es útil por su valor predictivo negativo, que es bastante alto, ¿no? O sea, sale negativo, esto me ayuda a predecir que prácticamente no es una trombosis, ¿no? ¿Cómo nos acercamos al diagnóstico? La clínica, más la evaluación de probabilidad que lo pueden hacer con algún score, ¿no? Más los exámenes auxiliares, ¿no? Entonces ustedes van a tener que utilizar una regla de decisión clínica. Una regla de decisión clínica puede ser algún score como el Wells, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a ustedes les parece un poco difícil, no sé, dicen esto me parece medio raro, no parece trombosis, ¿no? Se juntan ahí a dilucidar en la visita, ¿no? No parece, sí parece. Bueno, habrá que hacer dímero D ahí, ¿no? Y si es normal el dímero D, prácticamente están excluyendo que sea una trombosis. Pero sí, por ejemplo, ustedes en la visita ven a la foto que hemos visto temprano, hace un rato, de dos piernas asimétricas, le sacan, ven que el Homans es positivo, hay Hollow positivo, Pratt positivo, o sea, les parece clínica que tiene un Wells alto. Entonces, ustedes clínicamente les parece muy probable una trombosis, incluso ya ahí ya no se sacaría dímero D. Allí pasan ustedes a hacer algún tipo de imagen simplemente, ¿no? Esa es la idea del dímero D. Sobre todo se utiliza cuando parece poco probable que sea la enfermedad, ¿no? ¿Hay algún gold estándar? Bueno, sería la venografía, pero en la vida, en el mundo real, no suele utilizarse, ¿no? Una venografía. Hay varios exámenes de imágenes que se pueden hacer. La venografía se considera el gold estándar, ¿no? Sin embargo, en la práctica lo que más se usa es ecografía Doppler. Aquí está, ¿no? El ultrasonido es lo que más se suele utilizar, ¿no? La venografía de contraste requiere, pues, como dice su nombre, inyectar un contraste, tendría que hacerlo el cirujano cardiovascular. Es poco práctico, ¿no? Mientras que esto de acá es la ecografía Doppler, ¿no?
Miren cómo este es un ejemplo de ecografía Doppler de 2 puntos, ¿no? Comprimen en un lado, ven con el otro, entonces esto es lo que se puede lograr mirar, ¿no? Cuando normalmente una vena sana se puede comprimir, miren cómo se aplasta acá, ¿no? En cambio, una vena con trombo no se aplasta, como se ve aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que van a detectar ustedes, ¿no? Scores, hay una serie de scores que pueden usarse. Fíjense, están empezando ya ustedes clínica, ¿no? Están en introducción a la clínica, así que a partir de ahora ustedes van a ver un montón de scores en medicina. Van a ver scores en medicina, en pediatría, en gineco, en cirugía, ¿no? Así que ya tienen que ir viendo scores. Para trombosis se usa el score de Wells, ¿no? El score de Wells. Llega tu paciente ambulatorio de la calle al hospital y le haces un Wells. Hay un Wells para trombosis venosa profunda y otro para tromboembolismo pulmonar. Pero si fuera en miembro superior, ahí hay otro score que se llama de Constance, ¿no? Entonces, el más usado es el score de Wells. Si es una trombosis venosa profunda que tú estás planteando, aplicas el score de Wells, ¿no? Hay otros scores menos usados, ¿no? Si entran ustedes al MDCalc, buscan Wells y ahí les sale Wells para trombosis venosa profunda y ahí tienen ustedes las variables, ¿no? Que se toman en cuenta. Y ahí van marcando simplemente, y todo es historia clínica, ¿no? Todo lo que han obtenido ustedes en la historia clínica está en el Wells, ¿no? Averiguar si tiene cáncer el paciente, saber si es que ha estado el paciente en cama más de 3 días, haber examinado al paciente y ver si hay un aumento de volumen unilateral, ver si hay venas colaterales, observar si toda la pierna está aumentada de volumen, ver si hay dolor a la palpación, ver si hay edema con fobia, saber si el paciente tiene una inmovilización de la extremidad nada más, si tiene historia ya de trombosis venosa profunda o si clínicamente a ustedes les parece que puede ser otro diagnóstico, ¿no? Y de acuerdo a eso, ustedes dirán, esto es poco probable o muy probable que sea trombosis venosa profunda, según los resultados, ¿no? Y esto ayuda bastante, ¿no? Porque cuando hay una probabilidad pretest, o sea, pretest significaría antes de hacer algún examen, por ejemplo, antes de hacer la ecografía Doppler, o le sale una probabilidad alta, miren, están hacia la derecha, es decir, acercándose a la enfermedad. Si le sale una probabilidad pretest baja, se alejan de ese diagnóstico, ¿no? Eso es para miembro inferior. El estar sentado frente a la computadora también ya hace varios años se ha visto, ¿no? Que puede favorecer la ocurrencia de eventos trombóticos, ¿no? Igual, hay estasis, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Y si hay otros factores agregados, con mayor razón. Esta es una lista de reporte de casos de gente que ha pasado horas frente a la computadora y ha hecho trombosis, ¿no? Gente, no sé, estos deben ser workaholics que pasan 12 horas seguidas sentados frente a la computadora. Una persona de 32 años, ¿no? Y hace una trombosis. Por acá también hay reportes de gamers que pasan horas sentados y hacen trombosis venosa profunda o incluso tromboembolismo pulmonar, ¿no? Los viajes también, ah, cada año viajan millones de gente, todos los días ahorita hay aviones volando, cruzando océanos, volando horas de horas. Entonces hay un riesgo de hacer trombosis y tromboembolismo pulmonar también por el hecho de estar sentado tantas horas, ¿no? Viajando. Es un riesgo. De ahí que la recomendación es, pues, cada cierto tiempo ponerse de pie, ¿no? Mover las piernas. Eso puede reducir el riesgo. Y lo que se ha visto es que mientras más horas uno pasa sentado viajando, aumenta un poquito más el riesgo de hacer trombosis, ¿no? Mientras más largo es el viaje,
Esto es kilómetros volados, ¿no? Estos más de 10.000 kilómetros está aquí a la derecha. Miren cómo la barra se eleva considerablemente, ¿no? Entonces, mientras más largo es el viaje, más riesgo de hacer, en este caso, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Hay otras posibilidades diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa periférica, ¿no? Lo que hay pacientes que pueden ustedes observar que tienen ya sus varices y pueden tener insuficiencia venosa periférica, ¿no? Algunas veces eso puede provocar un poquito de aumento de volumen quizás de la pierna, pero usualmente es algo bilateral, ¿no? Entonces, eso es un diferencial, ¿no? También puede haber una tromboflebitis superficial. También puede haber un trauma o una lesión muscular en una pierna, por ejemplo, ¿no? O también cuando es una pierna con parálisis o un quiste de Baker, una celulitis, un linfedema, son diferenciales de trombosis venosa profunda, ¿no? Les ayudará a diferenciar la clínica en cuanto a la anamnesis, los antecedentes del paciente y el examen, examinar, mirar la pierna, eso les va a ayudar a diferenciar, ¿no? Todo bien después de una trombosis venosa profunda. eh, Algunos pacientes, después de tener una trombosis venosa profunda, pueden tener lo que se llama un síndrome postrombótico, ¿no? Un síndrome postrombótico, es decir, imaginen que ustedes tienen a un paciente, lo hospitalizan por una trombosis venosa profunda en la pierna derecha. Le dan de alta con su tratamiento y lo citan a las 2 semanas para que lo vean por consultorio, porque siempre hay que volver a ver a los pacientes por consultorio para saber que están bien, ¿no? Y de repente a las 2 semanas lo ven por consultorio y el paciente les dice, ¿sabe qué? Tengo dolor en la pierna, la siento pesada, o de repente les dice, tengo parestesias, picazón. Ah, entonces ustedes pensarían, de repente es un síndrome postrombótico, ¿no? Y al examen físico, de repente ustedes encuentran todavía un poquito de edema pretibial, de repente encuentran un poquito de induración de la piel, hiperpigmentación, enrojecimiento. Todavía pueden encontrar quizás dolor a la compresión de la pantorrilla, ¿no? Ah, entonces dicen, esto debe ser un síndrome postrombótico. De ahí que se puede aplicar la escala de Villalta, ¿no? La escala de Villalta, que es esta de acá, y aquí ustedes pueden ir marcando, ¿no? ¿Tiene dolor el paciente? Y le preguntan, ¿es leve, moderado o severo? ¿Tiene calambres? Leve, moderado, severo. ¿Tiene sensación de pesadez en la pierna? Leve, moderado, severo. Y así, ¿no? Y si le sale de 5 a 9 puntos, dirán, es un síndrome postrombótico leve o uno moderado, o si es 15, síndrome postrombótico severo, ¿no? Entonces, dos escalas estamos viendo, ¿no? El Wells y la escala de Villalta, que esta es para síndrome postrombótico, ¿no? Así que evalúen a sus pacientes después de dar de alta por una trombosis venosa profunda, ¿no? Las guías en general que dicen, evalúa clínicamente a tu paciente, ¿no? Aplica el score de Wells. Eso es lo que dicen las guías, ¿no? Ese es el resumen, digamos, de lo que está en las guías para el curso de ahora, ¿no? Como para semio, eso nos debe quedar bien claro. Y esto de aquí también, esto es de la ASH, que es la Sociedad Americana de Hematología. Y ellos dicen, estás ante una probable trombosis venosa profunda, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aplica tu clínica y de acuerdo a eso continúas haciendo los exámenes. El dímero D es cuando te parece poco probable que haya una trombosis, ¿no? Y bueno, hay formas severas de trombosis. Sí hay algo que se llama flegmasia cerulea dolens. Y este es un caso justo reportado en Perú, ¿no? Es una complicación rara de la trombosis venosa profunda por la obstrucción, pues, del retorno venoso, generalmente en miembro inferior, pero que puede llegar a cianosis severa y compromiso circulatorio, ¿no?
como en este caso, ¿no? Imagínense, pero esto sí fue miembro superior, ¿no? Mano izquierda, un paciente que hizo necrosis, tuvieron que incluso proceder a una amputación, ¿no? Eso es entonces flegmasia cerúlea dolens, sería una forma ya severa, extrema de trombosis, ¿no? Entonces, en conclusión, eh, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tienen a un paciente en quien sospechan de una trombosis venosa profunda? Hacer historia clínica, tienen que preguntarle al paciente el tiempo de enfermedad, cómo han ido las molestias, evaluar, hacer el examen, medir las extremidades para ver que haya diferencia, aplican su regla de decisión clínica, ¿no? Alguna escala pueden utilizar ustedes ahí. Si les parece poco probable, un tanto alejado, es muy útil ahí el dímero D, ¿no? Si no es, si les parece muy evidente la trombosis, ya el dímero D pues tiene menos valor, ¿no? Luego, de todas maneras, tendrían que hacer algún estudio de imágenes, ¿no? Lo más común es usar una ecografía, un Doppler, ¿no? Un ultrasonido Doppler. Venoso, ¿no? Porque esto es un problema de venas. Y luego de hacer el diagnóstico, decidirán el tratamiento. Y el tratamiento va a depender de ver cuál ha sido el factor que ha llevado a ese paciente al problema, ¿no? Si, por ejemplo, fue un viaje, bueno, el viaje ya terminó, ¿no? Entonces será por tiempo limitado quizás el tratamiento, ¿no? Pero si es un factor que ustedes leen de su historia que va a persistir, si es por una enfermedad reumatológica o una enfermedad hematológica, ¿no? O es un cáncer incurable, probablemente el tratamiento va a tener que ser, pues, ya de manera indefinida, ¿no? Muy bien. Si no tienen alguna consulta, pues ahí habremos terminado.